Buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos a un nuevo espacio de Tribuna Tributaria y Aduanera. El día de hoy quiero compartir con ustedes la información extraída de un interesante libro del CIAT que se titula Tribunales Tributarios de Iberoamérica, donde el libro del CIAT resalta la importancia del acceso a la justicia, combinando dicho acceso con el uso de la tecnología de la información. En el contexto de la economía digital, es un imperativo categórico que tanto la Administración Tributaria, el Tribunal Fiscal y el órgano jurisdiccional adapten sus procesos a las tendencias de la economía digital. Y una de las tendencias de la economía digital es el expediente electrónico, la presentación de ese expediente electrónico a través de la mesa de partes virtual, sin la necesidad de ir presencialmente a la entidad pública. Eso es lo que el libro categoriza como la e-justicia. Es socializar la justicia y adaptarla a los retos de la economía digital a través del uso del expediente electrónico y la reducción de los formalismos con el único objetivo de garantizar el acceso a la justicia por parte de los justiciables. Asimismo, en ese libro se aborda algo muy importante que hoy en día tiene plena vigencia en los países del primer mundo, como en Europa, es el mecanismo alternativo de solución de controversias, el MAS, ¿no? Ese mecanismo que ya existe para lo que es contrataciones con el Estado, en otros países ya existe en materia tributaria. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto la administración tributaria como en el contribuyente, antes de acudir al órgano jurisdiccional, se ponen de acuerdo, realizan lo que se conoce en el Código Civil como la transacción. Se establecen concesiones recíprocas y finalmente concluye el litigio en relación a la correcta interpretación de una norma, ¿no? Porque ustedes saben, la decisión de la Administración Tributaria es una decisión de apertura, ni la del Tribunal Fiscal es una decisión de cierre, es una decisión de cierre, pero en el ámbito administrativo. Con la decisión del Tribunal Fiscal se agota la vía administrativa, pero se inicia, a juicio del contribuyente, la vía judicial a través del proceso contencioso administrativo, donde el órgano jurisdiccional va a realizar el control de legalidad de los actos de la Administración Tributaria y del Tribunal Fiscal. Por lo tanto, el órgano de cierre siempre va a ser el órgano jurisdiccional. Y en el Perú, la máxima instancia jurisdiccional es la Corte Suprema, cuando se llega a través de los recursos de casación por infracciones normativas de tipo procesal e infracciones normativas de tipo sustancial. La Corte Suprema en algunos casos le da la razón a la Administración Tributaria, en algunos casos le da la razón al Tribunal Fiscal, porque la SUNAT, cuando no está de acuerdo con la interpretación de una norma del Tribunal Fiscal, pues tiene la facultad de obrar activa, de acuerdo al Código Tributario, y puede interponer la demanda contenciosa administrativa. El único requisito que le exige el Código Tributario es que la decisión del Tribunal Fiscal no esté debidamente motivada o se encuentre dentro de alguno de los supuestos de nulidad establecido en el artículo 10 de la Ley de Procedimientos Administrativos Generales, aprobado con el Decreto Supremo, el TUO de la LPAG, aprobado con el Decreto Supremo 004-2019, Justicia. En ese orden de ideas, este libro plantea algo muy interesante, ¿no? Que los conflictos tributarios derivados de un procedimiento de fiscalización sean resueltos por un tercero imparcial a las partes, si es que ambas partes desean someterse a esa jurisdicción, como por ejemplo a la jurisdicción arbitral, que en materia tributaria actualmente en el Perú no está establecido en el ordenamiento jurídico tributario. No obstante, en otros países ya existe esa posibilidad, y lo que ese mecanismo alternativo de solución de controversias a través de la conciliación, mediación, transacción o el arbitraje permite reducir la alta litigiosidad que existe actualmente. Existe mucho litigio, ¿no?
Y este año, por ejemplo, la Administración Tributaria ha tenido un récord histórico de recaudación, 135.000 millones de soles, pero gran parte de esa recaudación se debe a que los litigios judiciales han sido resueltos por la Corte Suprema y en la mayoría de los casos la Corte Suprema ha confirmado los reparos de la Administración Tributaria y sobre todo reparos a grandes empresas, como por ejemplo la empresa Buenaventura, ¿no? Y varias mineras, Cerro Verde, Telefónica del Perú, han perdido muchos casos y eso ha significado que la Administración Tributaria ya estaba facultada constitucional y legalmente a poder ejecutar a través del procedimiento coactivo cualquier embargo con el objetivo de cautelar la deuda tributaria que ya ha sido confirmada por la máxima instancia judicial aquí en el Perú. En ese sentido, ese es un mecanismo nuevo y debería ser impulsado a través de una reforma tributaria aquí en el Perú para reducir el litigio, ¿no? Y reducir también el costo del cumplimiento tributario y también reducir el acceso a la justicia, al órgano jurisdiccional, buscando tutela jurisdiccional efectiva, porque tranquilamente con ese mecanismo, tanto el contribuyente como la administración tributaria pueden concederse recíprocamente pretensiones, ¿no es cierto? Y llegar a un acuerdo y evitar que la deuda tributaria pues sea recuperada después de 10 años. Porque este año se ha ganado, pero por deuda que se inició el litigio hace 10 años. Entonces, como que eso ayudaría a que el Estado tenga un incremento de la recaudación. Entonces, ya saben, ese nuevo mecanismo para todas aquellas personas que están cursando una maestría o un doctorado, este sería un interesante tema de investigación, de maestría y de investigación a nivel doctoral, ¿no? Porque en América Latina aún no se ha establecido dentro de los códigos tributarios o dentro del ordenamiento jurídico tributario la posibilidad de resolver los litigios derivados de un contencioso tributario o derivado de un reparo realizado por la administración en el procedimiento de fiscalización antes de acudir al órgano jurisdiccional o de repente aplicar la realidad de Alemania, donde el órgano jurisdiccional antes de resolver la causa se convierte en una suerte de mediador entre las partes y los motiva, los incentiva a establecerse concesiones recíprocas y concluir el proceso. De tal manera que no se active la justicia ordinaria ni la justicia constitucional, que cualquier conflicto en relación a la interpretación de las normas sea resuelto por las partes de buena fe y estableciéndose concesiones recíprocas. Y una de las concesiones que puede hacer la administración tributaria, si es que el legislador le faculta, es, por ejemplo, el no cobro de intereses moratorios, ¿no? Valor del dinero en el tiempo. Si yo tengo 10 millones hoy, no es lo mismo que tener 10 millones de soles mañana, ¿no es cierto? Hoy en día, en tiempo de pandemia, el Estado necesita recursos para poder cumplir con su rol constitucional de generar el estado de bienestar. Bueno, estimados amigos, este ha sido el primer momento de Tribuna Tributaria Aduanera en este ejercicio 2022. Espero haya sido de su agrado y los motivo a leer este libro súper interesante, Análisis Tributarios de Iberoamérica, donde se realiza un análisis de la justicia tributaria y donde podemos ver que en el Perú se sigue el modelo francés, donde en un primer momento el contribuyente tiene que acudir a la administración tributaria y después un órgano superior independiente de la administración resuelve a través del recurso de apelación cualquier conflicto derivado de una interpretación errónea por parte de la administración tributaria o una aparente interpretación errónea por parte del contribuyente. Y posteriormente la decisión de ese tribunal tiene que ser verificada a través del control de legalidad y constitucionalidad por parte del órgano jurisdiccional. Y recuerden, nada escapa del control de constitucionalidad de los actos de la administración pública. Estamos en el Estado constitucional de derecho, donde la norma de mayor jerarquía es la Constitución y las demás normas tienen que subordinarse a la misma y sus preceptos normativos tienen que ser compatibles con los preceptos constitucionales. Si no es así, el órgano jurisdiccional, a través del control difuso, puede inaplicar
una norma legal por incompatibilidad con los preceptos constitucionales. Y recientemente la Corte Suprema ha inaplicado el artículo 26 de la Ley del Impuesto a la Renta, porque la Administración Tributaria interpretaba que en base a ese precepto legal el contribuyente tenía que presentar los libros de un tercero para poder destruir la presunción establecida en el artículo 26. Y eso, a juicio de la Corte Suprema, vulnera el derecho a la prueba del contribuyente dentro del contenido del derecho a la defensa, establecido en la Constitución Política del Perú. Muchas gracias, estimados amigos. Les deseo un feliz año y espero que, si les gusta estas disertaciones académicas, puedan suscribirse a mi canal, comentarlo, debatir, porque recuerden, nadie es dueño de la verdad, el conocimiento no es absoluto, es relativo, ¿no? Y finalmente los que van a dirimir las controversias siempre van a ser los organismos competentes. Y aquí el órgano de cierre en el Perú es la Corte Suprema en la justicia ordinaria y el Tribunal Constitucional en la justicia constitucional, a través de la vía residual, que es el amparo. Asimismo, si yo no estoy conforme con las decisiones de cierre en el ordenamiento jurídico interno del Perú, puedo activar la jurisdicción internacional y acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y muchas personas han ganado litigios. Por ejemplo, Baruch Ipcher obtuvo un fallo favorable por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional en un primer momento no le dio la razón, pero la jurisdicción internacional sí amparó su pretensión y finalmente la Administración Tributaria no pudo cobrar los tributos en el tiempo que se estableció una administración judicial determinada por el propio órgano jurisdiccional. Eso es todo, estimados amigos. Hasta un nuevo momento.